A veces, el golpe más fuerte no viene de un desconocido, sino de quien juraste proteger toda la vida. Esta no es una historia cualquiera, es el grito silencioso de una madre que fue humillada, traicionada y dejada de lado por aquellos a quienes más amó. Pero lo que ellos olvidaron es que una madre puede perderlo todo, menos su dignidad. Hanoi, te contaré cómo una mujer callada, paciente y fuerte como el roble, les dio la lección más poderosa de sus vidas. Sin gritar, sin vengarse con odio, solo, con verdad, con inteligencia y con el poder de una madre mexicana. Quédate hasta el final, porque esto no es solo una historia, es justicia en su forma más pura. Siempre me despierto con la primera luz. 77 años no son motivo para cambiar los hábitos de toda una vida. Suavemente retiro la manta, atientas mis suaves pantuflas, y me levanto lentamente de la cama. Mis articulaciones me duelen con un dolor sordo. La artritis es un recordatorio cada mañana, especialmente en el clima húmedo. Newport es conocido por la ventana de mi dormitorio que da a la bahía. Una calma brumosa con puntos blancos de velas en el horizonte. La casa se encuentra en una pequeña colina, y siempre hay una ligera brisa salada en este lado que da al mar. Frank, mi difunto esposo, eligió este lugar hace 35 años. Aquí es donde nos encontraremos con el viejo Carmen. Dijo entonces, soy el único que conoce la vejez. Frank falleció hace 10 años, dejándome en esta espaciosa casa de 3 habitaciones, con una sala de estar con chimenea, y un jardín que requiere un mantenimiento constante. Bajo a la cocina, pongo la tetera y saco los huevos del refrigerador. El desayuno habitual, un huevo pasado por agua, tostadas con mantequilla, y una taza de té fuerte. Siempre desayuno solo sentado en una mesa pequeña junto a la ventana, y viendo las noticias en la tableta que mi nieto Thomas me dio la Navidad pasada. La tecnología nunca me ha intimidado. 30 años de la escuela de magisterio me ha enseñado a adaptarme al cambio. Estoy terminando mi desayuno cuando oigo el sonido de un coche acercándose. Miro mi reloj. Son las 9:00 de la mañana de un domingo, demasiado temprano para visitas no programadas. A través de la gran ventana de la sala de estar, veo la camioneta negra de mi hijo. Jim nunca llega sin avisar. Mamá, oigo decir una voz acompañada de una llamada telefónica impaciente. Me ajusto el cuello de mi vestido casero y me dirijo a la puerta. Mis movimientos son lentos pero seguros. La prisa es el lujo de la juventud. Jim, qué sorpresa, digo mientras abro la puerta. Y Sara está contigo. Entra. Mi hijo me da un beso rápido, casi formal, en la mejilla. Es alto, con canas que comienzan a aparecer en su cabello rubio, y heredó los hombros anchos de su padre y el hábito de encorvarse. Sarah, su segunda esposa, está justo detrás de él, una rubia delgada con un abrigo beige caro y zapatos de tacón alto. Hola, Lucía. Sarah sonríe mostrando sus dientes perfectos. ¿Cómo te sientes? Maravilloso, cariño. Entra, solo estoy desayunando. ¿Te gustaría acompañarme? No, ya hemos comido. Jim responde caminando rápidamente hacia la sala de estar en habitación y dándole una mirada evaluadora. Mamá, ¿cuánto tiempo has estado limpiando? Hay polvo aquí. Sonrío con tristeza. La señora Patterson viene los martes y viernes, es domingo. Jim, todavía tienes ese viejo idiota. Jim niega con la cabeza. Quiero decir que apenas puede caminar, tiene 65 años, y está bien. Me siento en mi sillón favorito, junto a la chimenea. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Jim y Sarah se miran. Sarah siente levemente como dándole permiso a su esposo para hablar. Mamá, Sarah y yo hemos estado discutiendo tu situación. Jim comienza a sentarse en el borde del sofá. Esta casa es demasiado grande. Para ti solo las escaleras, el jardín, las reparaciones constantes. Puedo manejar, respondo con calma. Por ahora tal vez. Sarah interviene sentándose al lado de su esposo. Pero hay que pensar en el futuro. Lucía, encontramos un lugar maravilloso. Sunny Gardens es una casa de huéspedes moderna para personas mayores, con atención médica, actividades diarias. Un hogar de ancianos. Termino para su residencia de retiro. Sara, me corriges, hermoso. Allí hicimos un recorrido. Cada uno tiene su propio apartamento, pero hay atención las 24 horas. Tomo un sorbo del té que traje conmigo de la cocina. La taza tiembla ligeramente en mis manos, no de emoción, pero por la artritis. ¿Qué va a pasar con la casa mientras disfruto de mi apartamento? Jim se inquieta en su asiento. Bueno, la vigilaríamos. Probablemente la alquile, o duda. ¿Lo vendí? Termino por él. Es lo más inteligente que se puede hacer. Mamá se queda con la casa y se come la mayor parte de tu pensión.
Vender te daría una vejez cómoda. Miro por la ventana la bahía visible entre las casas vecinas durante los últimos 10 años. He estado despertando con esa vista. Mi respuesta es no. Digo en voz baja pero con firmeza me quedaré en mi casa. Gracias por su preocupación, pero no estoy fuera de mi mente. Aún no se da cuenta de lo que está pasando. Sarah y Jim se miran. De nuevo, mamá, no seas egoísta. La voz de Jim se vuelve más dura toda tu vida. Has pensado solo en ti. Primero tu preciado trabajo que te hizo nunca tener tiempo para tu propio hijo. Ahora esta casa siento esa ola familiar de culpa e irritación. Aumentando dentro esta conversación, se ha repetido docenas de veces en los últimos 30 años. Jim, tuve que trabajar para mantenerte. Tu padre no pudo. No empieces con mi padre otra vez. Jim interrumpe. Estoy solo. Digo que tienes 77 acos. Why is hora de pensar en lo que viene después, Sarah. Y no podré cuidarte cuando finalmente te hayas ido. No te pido que me cuides. Dejo la copa de nuevo en la mesa y no creo que vaya a deprimirme pronto. Es inevitable a tu edad, Lucia. Dice Sarah suavemente. Solo queremos que todo esté organizado con anticipación. Organizado. Pienso en lo conveniente que es programar la vida de otra persona, especialmente cuando hay una recompensa al final, en forma de una casa con vista a la bahía. Aprecio tu preocupación. Me levanto desde mi silla señalando que la conversación ha terminado, pero mi decisión es definitiva. Me quedo aquí. Jim se levanta también, su rostro contorsionado con una decepción mal disimulada. Piénsalo, mamá. Volveremos en un par de días a discutirlo. ¿De nuevo? No está bien la pena. Jim, mi respuesta no cambiará. Sarah sonríe tensamente y toma mi mano. Estamos preocupados por ti. Lucia, ¿qué pasa si pasa algo y estás sola? Tengo un botón de pánico. Señalo el pequeño colgante alrededor de mi cuello y los vecinos pasan todos los días. No estoy sola, Sarah. Mientras los acompaño a la puerta, noto que Jim mira alrededor de la casa, con la misma actitud evaluadora con la que miraba la sala de estar. Es como si estuviera calculando cuánto puede obtener por ella. Cuídate, mamá. Se despide y piensa en nuestra oferta mientras la camioneta negra dobla la esquina. Regreso a la silla junto a la chimenea. La casa tan espaciosa y soleada por la mañana de repente se siente vacía y zumbando. Entiendo a Jim en parte. Realmente tuve que trabajar duro cuando era un niño. Frank, un arquitecto talentoso, sufría de depresión periódicamente, perdía su trabajo, y le tomaba mucho tiempo encontrar uno nuevo. El dinero que traía dando clases en la escuela era a menudo el único ingreso estable de la familia. Solo pudimos comprar una casa gracias a la herencia que recibimos después de que muriera el padre de Frank y Jim. Siempre me acusó de no prestarle suficiente atención, pero nunca me vio llorar por la noche cuando no sabía cómo llegar a fin de mes. Nunca me vio ahorrando dinero para comprarle zapatillas nuevas o pagar deportes. Y ahora que finalmente tenía la oportunidad de vivir en paz, una pensión de maestra de 40 años, algunos ahorros y una hipoteca totalmente pagada, Jim sentía que se lo debía. Todo para él como para compensar su infancia. Menos que perfecta. Tomo mi teléfono y marco un número que sé de memoria, aunque rara vez lo uso. Connor, soy yo, digo cuando una voz baja de hombre responde al otro lado. ¿Podrías venir? Necesito un consejo. ¿Algo anda mal, Carmen? Puedo oír la preocupación en su voz. Jim estaba aquí con Sarah. Estaban hablando de nuevo sobre el hogar de ancianos y vender la casa. Esa no es una pregunta si tengo miedo. Connor, fueron más persistentes esta vez. Estaré allí en una hora. Estoy solo, terminando algunas cosas. Cuelgo el teléfono y me tapo los ojos. Connor Rook siempre entra en mi vida cuando más lo necesito. Un ex agente de la agencia federal. Nos conoció a Frank y a mí en una recaudación de fondos hace 30 años. Hubo una conexión instantánea entre Connor y yo. No solo una atracción física, sino un profundo entendimiento mutuo. Nuestro romance duró años en reuniones secretas, fines de semana raros juntos, con el pretexto de asistir a conferencias o visitar viejos amigos. Frank estaba inmerso en sus proyectos y luchando contra la depresión. No notó nada o fingió no notarlo. Jim estaba consumido por sus propios problemas de adolescencia. Era aún más ajeno a mi vida después de que Frank murió. Connor y yo tuvimos la oportunidad de estar juntos, abiertamente, pero decidimos mantener las cosas. ¿Cómo están? Connor vive en su casa al otro lado de la ciudad. Yo vivo aquí. Nos vemos 1 o 2 veces por semana, a veces viajamos juntos. Es una libertad que nos conviene a ambos. Jim no sabe sobre Connor, o más bien, lo conoce como un viejo amigo de la familia que de vez en cuando pasa a tomar el té. Nunca le he dicho a mi hijo sobre los detalles de mi vida personal, él tampoco me lo dijo a mí. Me enteré de casarme con Sarah después del hecho, con un mensaje de texto seco,
y una foto de Las Vegas. El teléfono en mi mano, vibra un mensaje de Connor. Pagando. No te preocupes, ya encontraremos una solución. Le sonrió a los 79 Connor. Sigue, siendo el mismo hombre decidido que era cuando nos conocimos. Sé que puedo contar con él, especialmente ahora que siento que Jim no se detendrá en la mera persuasión en sus ojos. Veo una determinación que raya en la obsesión. Me levanto y camino hacia la ventana mirando la bahía. Las velas blancas del yate parecen diminutas contra el vasto azul. Es una vista por la que está bien la pena luchar. Y el derecho a decidir dónde y cómo pasar el resto de mis días. La visita de Connor me trajo algo de alivio. Nos sentamos en la sala de estar durante unas horas discutiendo nuestras opciones. Connor sugirió protección legal, como poner la casa en un fideicomiso, o firmar una renta vitalicia con alguna agencia. Pero todo eso llevó tiempo. Si sientes que algo anda mal, llámame de inmediato. Connor se despidió en cualquier momento del día. Carmen, los 3 días posteriores a la visita de Jim y Sarah fueron tranquilos. Hice las cosas habituales: cocinar, leer, llamar a mi nieto, Thomas, que estaba en la Universidad de Elo, otro lado del país. El miércoles, la señora Patterson vino y ayudó con la limpieza general. Jim no llamó, y yo esperaba que hubiera abandonado temporalmente su empresa. Esa esperanza resultó en vano. El jueves, alrededor de las 11:00, las 0 de la mañana, cuando estaba terminando mi sesión diaria de media hora de yoga para personas mayores, el timbre sonó a través de las vidrieras de la terraza. Vi la silueta familiar de Jim, pero no estaba solo. Un hombre bajo y corpulento con traje estaba de pie junto a él. Abrí la puerta sintiendo que mi pulso se aceleraba. Jim. Asentí. No te esperaba tan pronto. Hola, mamá. Jim intentó sonreír, pero era una sonrisa extraña. Este es el Dr. Miller Ang. Le gustaría hablar contigo. Cambié mi mirada hacia el extraño. El hombre tenía unos 50 años. Cabello calvo, ojos pequeños y juntos, y una frente sudorosa. Extendió su mano. Dr. Warren Miller. Es un placer conocerla, señora Cayo. No respondí al apretón de manos. Sentía que la ansiedad crecía en mi interior. No pedí una cita con un neurogeriatra, Dr. Miller. Su hijo está muy preocupado por su condición, señora Cayo. Me pidió una consulta informal. Miré a Jim. Estaba evitando cuidadosamente mi mirada. Di un paso atrás para permitirles entrar a la casa. Pero no tengo ningún problema de salud que requiera asesoramiento especializado. Entramos en la sala de estar. Me senté en mi sillón favorito, y Jim y el Dr. Miller se sentaron en el sofá frente a mí. El médico tomó un cuaderno y saca un bolígrafo de su maletín. Señora Cayo, ¿puede contarme sobre su día típico? ¿Qué hace? ¿Y con qué propósito, Dr. Miller? Solo para tener una visión general de cómo funciona. Miré a Jim. Estaba mirando por la ventana, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre su rodilla. Me despierto alrededor de las 6:00 de la mañana. Desayuno, leo las noticias, luego hago yoga 45 minutos. En un programa para personas mayores. A veces voy a la tienda o la oficina de correos no está lejos. Por la tarde leo o veo telenovelas. Una vez a la semana, voy al club de lectura en la biblioteca. Por la noche, suelo llamar a mi nieto o amigos. Muller anotó algo en su cuaderno. ¿Olvidas a menudo lo que hay que hacer? Quizás dejas la estufa encendida, o no recuerdas dónde pusiste las cosas con más frecuencia que cualquier otra persona. Respondí empezando a enojarme. Dr. Miller, ¿qué estás tratando de averiguar? Jim respondió en lugar del doctor. Mamá, Sarah y yo hemos notado que te has vuelto olvidadizo. Estás repitiendo las mismas historias, olvidando nuestras conversaciones. Creemos que se te está volviendo difícil vivir solo. Eso no es verdad. Jim me palpé los hombros tenso. Estoy bien por mi cuenta, señora Cayo. El Dr. Miller se inclinó hacia adelante. Su hijo también mencionó casos de agresión o agresión paranoica. No podía creer lo que oía. Jim, ¿de qué está hablando? Jim apartó la mirada otra vez. Acusaste a Sarah de querer robarte tus joyas, y nos gritaste durante la última visita. Eso es una mentira absoluta. Sentí que la sangre me subía a la cara. Nunca verá. El Dr. Jim se volvió hacia Miller. Ella inmediatamente se enfadó y negó lo obvio. Niego la mentira. Jim, usted sabe perfectamente que nada de eso. ¿Alguna vez sucedió que el Dr. Miller escribió algo de nuevo? Señora Cayo, ¿podría darme la fecha de hoy? En nombre del presidente en ejercicio, hoy es jueves 17 de junio de 2025. El presidente es Donald Trump, reelegido el año pasado. Dr. Miller, esta es una situación absurda, y le pido que salga de mi casa. Me puse de pie, indicando que la conversación había terminado. Jim se puso de pie también, pero en lugar de caminar hacia la salida,
Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. ¡Mamá! El doctor Miller ya te examinó hace un mes. ¿No te acuerdas? Aquí está su informe. Lo congelé. Fue una mentira descarada. Nunca había conocido a ese hombre antes. Hoshi me lo dio. Extendí la mano para recibir el documento. Jim me entregó la hoja. Era un informe médico con el membrete oficial de alguna clínica. Arriba estaba mi nombre y fecha de nacimiento. Abajo, un diagnóstico de demencia en etapa temprana, tipo Alzheimer, y una recomendación. El paciente necesita supervisión y atención constantes. Abajo, una firma extendida, casi ilegible, pero claramente el doctor Miller está sentado frente a mí. Es falso, dije en voz baja, sintiendo que se me lavan las entrañas. Nunca he estado en Ero. Ve al Dr. Miller. ¿No recuerdas a mamá? ¿Es parte de tu enfermedad? Olvidar eventos recientes. Miré al Dr. Miller. Estaba sentado allí con una mirada indiferente, como si fuera un procedimiento de rutina. Solicito otro examen de mi doctora Ladra Bishop. Me ha estado viendo durante 15 años y certificará que estoy en mi sano juicio. Ya hemos hablado con la doctora Bishop. Jim dijo, con falsa simpatía. En su voz Ann está de acuerdo con el diagnóstico del doctor Miller. Ya no era solo una mentira, era una conspiración bien planeada. Apreté los puños, sintiendo que mis uñas se clavaban en las palmas. Voy a llamar a mi abogado, Ann dijo, dirigiéndose al teléfono. Eso no ayudará, mamá. Jim sacó otro documento. Esta es la orden judicial que me nombra como su tutor debido a incapacidad. Ya está en vigor. Tomé el papel. De hecho, era una orden judicial fechada la semana pasada. Me declaró médicamente incompetente y nombró a Jim como mi tutor legal con control total de mi patrimonio. Eso es imposible, susurré. Habría habido una audiencia. Me deberían haber notificado que hubo una audiencia. Mamá, estabas presente con un abogado designado por el tribunal. ¿No lo recuerdas? Otra vez sentí que la habitación comenzaba a girar ante mis ojos. Yo necesitaba contactar a Connor inmediatamente, pero no delante de ellos. Necesitaba ganar tiempo. ¿Qué vas a hacer?, pregunté intentando mantener la voz tranquila. Ya presenté los papeles para vender la casa, respondió Jim, sin rastro de preocupación en su voz. Usaremos lo que ganemos para pagar tu estancia en Sunny Gardens. Te mudarás el próximo martes. ¿Y si digo que no? Jim y el doctor Miller se miraron. Me temo que tendremos que internarlo en una institución mental para un tratamiento involuntario, dijo la señora Cayoen. El doctor Miller, dijo Ann. Tengo todas las razones para recomendarlo si se resiste. Eso fue chantaje por Auchantage. Miré a mi hijo intentando encontrar alguna duda en sus ojos, alguna pizca de afecto, pero solo había el frío triunfo de un hombre que había conseguido lo que quería. ¿Sabes, Sara, lo que estás haciendo? Prigant, fue idea suya. Ann. Jim sonrió. Le pareció que la doctora Miller era una mujer muy emprendedora. Mi esposa Ann. Me hundí en la silla, sintiéndome repentinamente débil. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? La orden judicial ya había entrado en vigor. Si yo me resistí, realmente podrían ponerme en una institución mental. Necesitaba ganar tiempo, ponerme en contacto con Connor, tal vez encontrar un abogado honesto. Necesito pensar, dije, dame al menos un día. No hay nada en qué pensar. Mamá. Jim dijo, la decisión ya se tomó. Aquí está la escritura de la casa, solo necesitas firmarla. ¿Me puso otra pila de papeles delante? ¿Y si no firmo? Lo miré. Entonces firmaré por ti como tu tutor legal, pero es más fácil si lo haces tú mismo. Menos preguntas en la notaría. Tomé los papeles en mis manos, fingiendo leer. D.H. Las letras estaban difuminando ante mis ojos. Busqué frenéticamente una salida. Necesito empocar, dije tratando de ganar tiempo. Cosas personales que quiero llevar conmigo a esta pensión. ¿Tendrás tiempo para eso? Angie asintió. Pero primero tienes que firmar los papeles. Sentí una oleada de ira creciendo dentro de mí. Este hombre, mi hijo, el que crié, el que trabajé para el agotamiento, porque ahora me estaba robando todo, ¿ah? Sangre fría. ¿Por qué, Jim? Pregunté en voz baja. ¿Por qué me haces esto? Algo brilló en sus ojos por un momento. Tal vez vergüenza o duda. Pero desapareció rápidamente. Porque es justo, respondió. Siempre has sido una madre fría y distante. Siempre pones tu trabajo antes que yo. Ahora necesito esta casa para mi familia, para mi futuro, y para ti. Vivirás el resto de tus días con comodidad. Negué con la cabeza. Nunca tuve frío, Jim. Solo hice lo que pude para mantenernos. Tu padre. Deja a tu padre en paz, Jim. Un arrebato repentino. Siempre lo usabas como escudo. Pobre, débil y enfermo, franquilló. Solo era una carga extra.
Miré a mi hijo y no lo reconocí. ¿Había estado cargando con este resentimiento todos estos años? Esta versión distorsionada de nuestra vida en Jim. No es verdad, te amé más que a nada en el mundo. Eso es suficiente. Ann saltó con la cara contorsionada de rabia. Solo firma los malditos papeles. La casa ya no te pertenece. Olvídalo. Ann, su grito resonó por la sala. El doctor Miller miró un poco avergonzado, pero no hice ningún movimiento para intervenir. Me di cuenta de que era inútil discutir. Tenía que fingir que estaba roto de acuerdo. Y luego, contactar a Connor cuando se fueran. ¿De acuerdo? G. Baja tomando un bolígrafo. ¿Dónde quieres que firme? Jim se calmó un poco. Señaló con el dedo al final de la última página, aquí una inicial en cada página. Justo aquí en la esquina comencé a firmar los papeles, página por página dentro. Estaba hirviendo de indignación y dolor, pero por fuera permanecí tranquilo. No podía dejar que sospecharan que estaba tramando algo. Eso es todo, dijo Jim, mientras firmaba el último de los papeles. La casa ahora es oficialmente en mi poder. ¿Un notario estará aquí mañana para notificar las escrituras? ¿Puedo empacar mis cosas? Pregunté tratando de mantener mi voz humilde, por supuesto, mamá Jim. De repente estuvo casi amable. Tienes todo el fin de semana, Sarah, y yo nos mudaremos aquí el lunes, y te llevaremos a la pensión. El martes asentí sin confiar en mi voz. Jim y el doctor Miller se prepararon para irse. Nos vemos mañana, mamá Jim. Incluso intentó abrazarme para despedirse, pero me aparté tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos. Corrí al teléfono. Me temblaban tanto las manos que no pude marcar el número de Connor de inmediato. Connor, dije cuando respondió. Ann, estoy en problemas. Jim falsificó los historiales médicos que me había conseguido, lo declaró incompetente y lo nombró tutor. Connor llegó 40 minutos después de mi llamada. Observé por la ventana cómo su sedán plateado se detenía frente a la casa. A pesar de su edad, Connor se movía con la energía de un hombre de 60 años, alto y elegante, con el pelo canoso y espeso, y porte militar. Incluso su ropa informal en pantalones azul marino y una chaqueta de tweed ajustada en él, impecablemente abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre Carmen. Inmediatamente tomó mis manos entre las suyas mirándome a los ojos. ¿Estás bien? No lo sé, Connor, respondí honestamente, sintiendo mi falsa calma desmoronarse bajo su mirada preocupada. Me quitó mi casa a mi propio hijo. Caminamos a la sala de estar, saqué los papeles que Jim había dejado y se los tendí a Connor. Examinó cada página frunciendo el ceño cada vez más. Esto es puro fraude, dijo por fin. Falsificar documentos médicos. Perjurio en el tribunal. Tu hijo y este supuesto doctor estará muerto cuando la policía los atrape. Pero eso lleva tiempo. Me hundí en la silla sintiéndome inusualmente cansada y no tengo mucho tiempo. Él y Sarah se mudarán aquí el lunes y yo iré a la pensión. El martes Connor se sentó frente a mí y puso sus papeles en la mesa de café. Dijiste que sí, firmé los papeles si eso es lo que quieres decir. No tuve elección. Amenazó con una institución mental. Connor negó con la cabeza. Carmen, siempre fuiste demasiado blanda con él. No había reproche en sus palabras. Solo tristeza. Siempre pensé que era demasiado indulgente con Jim. Demasiado preocupada por sus sentimientos. Tal vez tenía razón. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Preguntó Connor de repente. Sonreí a pesar de las circunstancias. Por supuesto. Un evento benéfico para oficiales de policía veteranos. Frank fue invitado como el arquitecto que diseñó el nuevo ala del complejo conmemorativo, y tú eras la mujer más hermosa de la audiencia. Connor también sonrió con un vestido azul y un broche de perlas en el pelo. ¿Recuerdas siquiera el broche? Recuerdo cada detalle, Carmen. La forma en que te reíste del chiste del alcalde, cómo frunciste el ceño cuando alguien derramó vino en el mantel. La forma en que bostezaste furtivamente durante el discurso particularmente aburrido del jefe de policía. Negué con la cabeza, y ni siquiera me di cuenta de que me estabas mirando. Oh, fui muy cuidadoso. Connor sonrió, un exagente de la agencia federal. Sabe cómo pasar desapercibido, pero cuando te alejaste de la ventana durante el baile, decidí arriesgarme. Recordé ese momento en el que estábamos parados en la ventana mirando las luces de la ciudad, hablando de todo, libros, música, política. Frank estaba discutiendo su nuevo proyecto con algunos oficial, y no notaste nuestra ausencia. Dijiste que no habías conocido a una mujer tan inteligente e interesante en mucho tiempo. Lo recordé, y esa era la verdad. No estaba planeando iniciar una aventura. Carmen sabía que estabas casado. Ninguno de los dos lo sabía. Suspiré. Pero Frank en ese momento era otro periodo de depresión.
No me habló durante semanas, se encerró en su oficina, y tú me viste, realmente me viste. Recordé nuestro primer beso en su auto, cuando me llevó a casa, después de una exposición de arte. Frank se había negado a ir, entonces diciendo que tenía dolor de cabeza. Connor me ofreció llevarme y acepté. Nos sentamos afuera de mi casa por un largo tiempo hablando, dudando en salir del auto y terminar la noche. Y luego se inclinó y me besó tentativamente como si tuviera miedo de mi reacción. ¿Recuerdas nuestro primer viaje? Connor preguntó como si leyera mi mente. Vermont. Asentí. Un pequeño hotel en las montañas. Le dije a Frank que iba a una conferencia de maestros, y me tomé unas vacaciones de 3 días. Connor sonrió. Los mejores 3 días de mi vida. Después de ese viaje, no pudimos detener las reuniones secretas en hoteles, los raros fines de semana juntos, llamadas telefónicas por la noche, cuando Frank ya estaba dormido. Teníamos cuidado de nunca aparecer juntos en lugares públicos. Nunca dejar rastro. Connor era un experto en sigilo, y aprendí rápido. A veces creo que Frank lo adivinó, dije en voz baja, pero nunca preguntó. Tal vez estaba cómodo. No le exigí atención. No lo culpé por su depresión, su reticencia. ¿Te arrepientes?, preguntó Connor en serio. Pensé por un momento en estar contigo. Nunca en mentirle a Frank, a veces era un buen hombre, solo que estaba roto, y después murió. ¿Alguna vez pensaste que podríamos haber estado juntos abiertamente? Era una pregunta que habíamos evitado cuidadosamente todos estos años después de la muerte de Frank Ann. Estaba sola en la casa, y Connor se ofreció a mudarse conmigo, o a llevarme con él. Pero me negué. Tenía miedo de Connor. Admití que tenía miedo de que Jim descubriera la verdad, que me odiara aún más. Siempre había idealizado a su padre, y siempre me había considerado fría y distante. Si se enteraba de lo nuestro, Connor, asintió. Entiendo. A Carmen. De verdad que sí. Pero ahora mismo, ¿no crees que te has estado preocupando por sus sentimientos en vano? Sonreí con amargura. Ahora sí, pero eso no significa que me equivocara entonces. Connor se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte. Su silueta contra el sol poniente me parecía tan familiar. Tan confiable, tango unplanned. Carmen, dijo finalmente, volviéndose hacia mí, pero va a requerir cierta tenacidad. Jim ha cometido un delito grave en falsificación de historiales médicos, fraude, tal vez incluso soborno a funcionarios públicos. Si este juez estaba conspirando, Ann podría recibir una pena de cárcel real. Sentí que se me encogía el corazón. No quiero que Jim vaya a prisión. Connor, no importa lo que pase, es mi hijo. Lo sé, dijo suavemente, y no estoy sugiriendo que llevemos esto a sentencia, pero tenemos que asustarlo lo suficiente para que se retracte de cómo todavía tengo conexiones en la agencia y la oficina del fiscal de distrito. Podemos abrir una investigación, hacer algunas entrevistas preliminares, tal vez incluso detenerlo temporalmente y luego, entonces puedes retirar generosamente los cargos, pero con la condición de que retire todos esos documentos y te deja solo. Pensé que era un plan arriesgado. Jim podría enojarse aún más, pero por otro lado, no tenía opción. No se trataba solo de la casa, se trataba de mi libertad, mi derecho a decidir mi propio destino. ¿Y este doctor Miller?, le pregunté. ¿O él se quebrará primero? Connor dijo con confianza que siempre lo hacen, probablemente ya esté involucrado en esquemas como este, y si profundizas más saldrán muchas cosas interesantes. Una llamada a la Junta Médica Estatal. Me imaginé al doctor Miller testificando contra Jim, mi hijo, sentado en una celda. Fue doloroso. Tiene que haber otra manera, dije. Connor se acercó y se sentó a mi lado tomando mis manos entre las suyas. ¿Qué es eso, Carmen? El tiempo juega en nuestra contra. Estarán aquí el lunes. Podríamos apelar a la corte, pero eso tomaría semanas, si no meses, y para entonces la casa podría venderse. Sé que apreté sus manos. Es solo que siempre intenté proteger a Jim, incluso cuando estaba equivocado. Vieja costumbre. Supongo que a veces, la mejor manera de proteger a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Connor, dije suavemente, que podría ser la única manera de que Jim se diera cuenta de lo que estaba haciendo. En el fondo sabía que tenía razón. Todos estos años que había consentido a Jim, puse excusas por él. Lo protegí de las consecuencias. Tal vez por eso había crecido como lo hizo, pensando que podía tomar lo que quisiera sin pensar en los demás. Está bien, dije finalmente, hagámoslo, pero no quiero a Jim tras las rejas por mucho tiempo, solo para que entienda. Lo arreglaré. Connor exhaló un suspiro de alivio. Necesito hacer algunas llamadas. ¿Puedo usar tu oficina?
Se retiró a la pequeña habitación que usaba como mi oficina en casa. Podía escuchar su voz apagada, tranquila, profesional, segura de sí misma. Connor estaba llamando a sus antiguos compañeros de trabajo, viejos amigos, personas con las que tenía deudas de larga data. Media hora después, regresó con aspecto complacido. Todo está en movimiento. Dijo que mañana por la mañana el Dr. Miller recibiría la visita de la Junta Médica Estatal y un agente de la Agencia Federal. También estarán en casa de Jim, con una orden para interrogarlo y confiscar documentos tan pronto que me sorprendí. Todavía tengo algo de influencia, respondió Connor con una sonrisa leve. Y el caso es un fraude muy grave, con documentos médicos falsos, posible robo de propiedad. Además, he insinuado que podría haber un grupo organizado involucrado. Si este tal Miller emite certificados regularmente, ¿qué se supone que debo fazer? Pregunté. A nada vive tu vida como siempre. Si Jim llama o viene a comporte con normal, no le des motivos para sospechar que algo anda mal. Y si decide acelerar las cosas, recógeme temprano. No puede. Ya contacté a mi abogado. Mañana presentará una moción de emergencia para suspender la custodia en espera de una investigación completa que nos dará una defensa legal. Asentí sintiendo que la tensión se liberaba un poco. Connor siempre era así. Tomó el control de la situación. Pensó en todos los detalles. ¿Quédate a pasar la noche?, pregunté. De repente, no quiero estar solo. Connor sonrió seguro. Carmen, no voy a ninguna parte. En ese momento sonó mi celular. El número de Jim. Le mostré la pantalla a Connor y asintió. Contesta. Hola. Intenté que mi voz sonara normal. Hola mamá. La voz de Jim era inesperadamente alegre. ¿Cómo estás? ¿Estás empacando? Sí, un poco. Mentí. Tantas cosas acumuladas con los años. No lleves demasiado. No hay mucho espacio en la pensión. Solo lo esencial seguro. Jim escucha. Sarah y yo decidimos venir mañana a ver la casa. Otra vez tenemos que decidir qué muebles quedarnos y qué vender. ¿Te importa? Miré a Connor y él negó con la cabeza negativamente. En realidad, estaba planeando visitar a Marta mañana. Dije gritando el nombre de mi viejo amigo. No nos hemos visto en un tiempo, y quería despedirme antes de irme. Vi que Jim sonaba molesto. Bueno, ¿estaremos allí de todos modos? Tengo las llaves. No te alarmes si vuelves y nos ves, ¿de acuerdo? Jim, después de una breve despedida, colgué. ¿Quieren venir mañana? Le dije a Connor que planeara algunas renovaciones o algo grandioso. Asintió. Tendremos gente trabajando en el lugar para cuando lleguen. Puedo imaginar sus caras cuando descubran que el Dr. Miller está testificando. Había un brillo peligroso. Ensas. Oye, sabía que esa mirada era la que solía tener Connor cuando estaba cazando a un criminal en sus días en la agencia federal. ¿Crees, de verdad, va a entregar a Jim tan rápido? Pregunt vacilante. Estoy seguro de que Connor respondió. Confirmas. A la gente así solo le importa su propio pellejo. En cuanto se dé cuenta de que se enfrenta a perder su licencia y a la cárcel, soltará todo lo que sabe. Me pregunté cómo reaccionarían Jim y Sarah cuando aparecieran los agentes. Jim probablemente se asustaría. ¿Empezaría a llamarme con acusaciones? O tal vez intentaría acelerar la venta de la casa antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y si ya hubieran encontrado un comprador? Me preocupé. ¿Y sí? ¿La casa ya está en proceso de venta? Sin tu firma en la notaría. El trato no es válido, me aseguró Connor. Incluso con los papeles de la tutela, Jim tardaría un tiempo en formalizar todo legalmente, y no le daríamos ese tiempo. Connor se quedó conmigo esa noche. Nos acostamos en mi habitación mirando por la ventana el cielo estrellado. Me rodeó con su brazo y por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. ¿Sabes?, dijo Connor en voz baja. Tal vez, después de todo esto deberíamos reconsiderar nuestro acuerdo. ¿Qué quieres decir con que tal vez deberíamos dejar de escondernos? ¿Vivir juntos aquí o en mi casa como una pareja normal? Me volví hacia él. ¿Estás sugiriendo que me mude contigo o que me mude contigo? Sonrió. Lo que quieras hacer. Solo creo que nos hemos estado escondiendo demasiado tiempo. La vida no es infinita, Carmen. Aunque nos queden 10 o 15 años, quiero pasarlos contigo. No en secreto. No a ratos. Apoyé la cabeza en su hombro, dándole vueltas a sus palabras. Quizás tenía razón. Quizás era hora de dejar de vivir en las sombras. Primero abordemos esta situación, dije, y luego decidiremos. Claro, me besó en la frente. Primero te devolveremos tu hogar y tu libertad. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en un apartamento caro con vistas al océano, Jim y Sarah Kaya discutían sus planes. Estaban sentados en la terraza, bebiendo vino,
y mirando catálogos de muebles. Creo que la sala necesita una reforma completa. Remodelación, dijo Sarah hojeando una revista satinada. Esos sillones y sofá anticuados son una pesadilla y las cortinas. Dios mío, esas cortinas deben haber estado ahí desde los 80. Haz lo que quieras. Jim dijo distraídamente mirando algo en su tableta. Lo principal es tener la casa lista para la venta a finales de verano. Ann, se vende. Sarah arqueó las cejas. Pensé que íbamos a vivir allí un tiempo. Sí, pero esta casa está en un barrio antiguo. Sarah, podríamos venderla y comprar algo un poco más lujoso. Bellevue Hills, por ejemplo. .con vista al mar, una piscina, tal vez una cancha de tenis. Los ojos de Sarah se iluminaron. Bellevue Hills. Realmente no pensé que pudiéramos pagarlo. La casa de mamá está bien alrededor de $1 millón. Jim bebió su vino, más mis ahorros. Podemos obtener una buena hipoteca. Debería tener un ascenso en 1 año o 2 si todo va según lo planeado. Oh, Jim. Sarah saltó y abrazó a su esposo. Eso es simplemente maravilloso. ¿Te imaginas lo celosas que estarán mis amigas, especialmente esa advenediza Melanie y su supuesto exitoso esposo abogado? Jim sonrió claramente complacido con la reacción de su esposa. Tendré que hacer algunas renovaciones antes de vender. Renovarla los baños, quizás la cocina, pero eso subirá el precio. ¿Y tu madre? Sarah preguntó de repente. ¿No causará problemas? ¿Qué tipo de problemas causaría? En Jim se encogió de hombros. Está oficialmente reconocida como incapacitada, y una vez que esté en la pensión, no sabrá nada de lo que pasa en la casa. Espero que tengas razón. Sarah parecía preocupada. Es solo que no parece alguien con demencia. Está pensando con claridad. Es solo una apariencia. Jim le restó importancia. El Dr. Miller explicó que en las primeras etapas hay períodos de lucidez, pero luego, la condición se deteriora drásticamente. Créeme, en 6 meses ni siquiera recordará la casa si tú lo dices. Sarah volvió a tomar la revista. Así que, ¿qué pasa con los muebles? Creo que deberíamos comprar un sofá nuevo, de cuero. Y tal vez esta silla. El sábado por la mañana estuvo sorprendentemente soleado para Newport. Me desperté temprano como siempre, pero Connor estaba despierto. El aroma a café recién hecho y el sonido de una conversación tranquila flotaban. Desde la cocina, Connor estaba hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba serena y profesional. Me di una ducha tranquila, me vestí y bajé las escaleras. Connor estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café mirando unos papeles. Buenos días. Sonrió en café mi encanteria. Me senté frente a él, al noticias. Todo va según lo planeado. Connor me sirvió café. El Dr. Miller ya recibió una visita temprano esta mañana, con una orden para registrar su oficina y confiscar documentos. Está en pánico y cooperativo, así que pronto me sorprendí. Supongo que nuestro médico tiene muchos pecados. Connor sonrió tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba enfrentando. Decidió entregar a todos sus clientes, incluido su hijo. Resulta que Miller ya estaba bajo el escrutinio de la junta médica. Varias quejas de pacientes, nuestra solicitud. Solo aceleró el proceso y Jim preguntó ansiosamente que aún no lo habían tocado, pero que todo estaría listo tan pronto como llegara aquí. La gente de la agencia federal y la oficina del fiscal del distrito irían a verlo. Jim dijo QL. ¿Y Sarah vendrían a ver la casa hoy? Perfecto, Connor asintió. Entonces podemos. Fue interrumpido por el timbre. Eran solo las 8:30 de la mañana. Demasiado temprano para visitas. ¿Está esperando a alguien? Connor preguntó que no. Negué con la cabeza. Quizás sea Jim. Aunque suele llamar antes de llegar, Connor se levantó. Lo oí abrir la puerta, y oí voces desconocidas. Una femenina, y otra masculina, educadas pero insistentes. Un momento después, Connor regresó a la cocina acompañado de 2 visitantes. Lucía, esta es la doctora Elizabeth Wright del Hospital Central, de Newport, y el señor James Foster del Seguro Social. Connor los presentó a mí. Puse de pie un poco confundida. La doctora Wright era una mujer delgada de mediana edad, con cabello corto y oscuro, y ojos atentos. El señor Foster era un joven hombre con un traje estricto, con un portapapeles en sus manos. Buenos días, señora Calo. El doctor Wright me estrechó la mano. Me disculpo por la visita temprana, pero tenemos una agenda muy ocupada. Hoy estamos haciendo una revisión de rutina de pacientes diagnosticados con demencia, que están bajo atención domiciliaria. El señor Foster agregó en su caso. Ha llegado a nuestra lista de evaluación. Le lancé una mirada de sorpresa a Connor. Él asintió levemente. Era parte de su plan en claro.
Pasan. Señalé las sillas. ¿Quieres un café? No, gracias. La doctora Wright sacó un cuaderno de su bolso, señora Cayo. Según nuestros registros, recientemente le diagnosticaron las primeras etapas de demencia tipo Alzheimer. ¿Es correcto? Mi hijo y el doctor Miller lo dicen, respondí con cautela. Pero nunca me ha examinado el doctor Miller, y creo que el diagnóstico es falso. La doctora Wright realizó una serie de pruebas de memoria, orientación en el tiempo y el espacio, resolución de problemas lógicos simples, y lo hice sin problemas tan bueno. Señora Callow. Doctor Wright, guarde el cuaderno. Debo decir que no veo ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. Sus resultados son normales para su grupo de edad, incluso mejores que el promedio. Muy extraño. El señor Foster frunció el ceño. El informe del doctor Miller indica que tiene graves problemas de memoria a corto plazo, desorientación y ataques ocasionales de agresión. A nada de eso es cierto. El doctor Miller nunca examinó a Lucía. Creemos que su hijo James Callow sobornó al médico para obtener una declaración de incapacidad para poder convertirse en el tutor de Lucía antes de que pudiera responder. El timbre volvió a sonar. Esta vez Connor abrió con una notable satisfacción. Un hombre alto con un traje elegante estaba en el umbral. Agente Michael Donovan, Agencia Federal, se presentó mostrando su placa. Estoy buscando a James Callow. ¿No está aquí? Connor respondió. Pero debería estar aquí hoy. Pase. Agente Donovan. Señora Callow. Se giró hacia mí. Estoy investigando un caso de posible fraude que involucra registros médicos falsificados. El doctor Warren Miller fue detenido esta mañana y ahora está testificando. Afirma que su hijo le pagó $5,000 por un registro médico falso. Al informar que estaba incapacitado, sentí que se me cortaba la respiración. Jim pagó $5,000 para declararme demente. El doctor Miller también afirma que esta no es la primera vez que sucede. El agente Donovan ha trabajado con varios agentes inmobiliarios y abogados para ayudar a herederos inescrupulosos a obtener el control de las propiedades de familiares mayores. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de un auto acercándose. Me acerqué a la ventana. La camioneta negra de Jim se detuvo frente a la casa. «¡Ese es mi hijo!», dije sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Un minuto después, escuchamos que se abría la puerta principal. Jim tenía su propia llave. «Mamá», grité, «¿estás en casa?» «En la cocina, Jim», dije. «Enter oh». Y su rostro cambió al instante al ver a la multitud. Sarah, que lo había seguido, se quedó paralizada en la puerta. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Jim tenso. «¿Quiénes son todas estas personas?» «James Callow». El agente Donovan se adelantó, mostrando su placa. «Agente Michael Donovan, Agencia Federal. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su interacción con el doctor Warren Miller». El rostro de Jim palideció. «No sé a qué te refieres, mamá. ¿Qué pasa? Me gustaría saberlo también, Jim», respondí con calma. Ejemplo, ¿por qué le pagaste al doctor Miller 5.0 pesetas por un informe falso sobre mi incapacidad? «Eso es absurdo», exclamó Jim, pero le temblaba la voz. «El doctor Miller es un especialista respetado. Ha realizado un examen exhaustivo». «El señor Callow». El doctor Wright intervino. «Acabo de realizarle pruebas cognitivas a su madre. No muestra signos de demencia ni otro deterioro cognitivo». El señor Callow, el agente Donovan, sacó un bloc de notas. «El doctor Miller ya ha admitido que nunca le realizó un examen a su madre. Confirmó que le pagaste por un informe falso». «Está mintiendo», Jim exclamó. «Tenemos un registro de una transferencia bancaria de su cuenta a la cuenta del doctor Miller». El agente continuó despreocupadamente. $5,000 depositados. «Hace 2 semanas, ¿cómo explica eso?» Sarah, que había estado en silencio hasta entonces, dejó escapar un jadeo silencioso y agarró el marco de la puerta. Jim miró a su esposo con horror. «¿Es cierto?» Jim ignoró su pregunta. Su rostro se contorsionó de ira. «¿Eres tú?», me señaló. «Tú organizaste todo esto, tú y tu amigo, el señor inexperto agente». Donovan dio un paso al frente. «Voy a tener que pedirte que vengas conmigo a la oficina de la Agencia Federal. A testificar. No voy a ir a ninguna parte». Jim retrocedió hacia la puerta. «No sin mi abogado. Ese es su derecho». El agente asintió. «Puede llamar a su abogado a nuestra oficina, pero insisto en que venga conmigo». «¿Esto es un arresto?», preguntó Jim desafiante. «Todavía no». El agente Donovan no se inmutó. «Pero si se niega a cooperar, tendré que obtener una orden de arresto en su contra. Dado el testimonio del doctor Miller y los registros bancarios, no tomará mucho tiempo». Jim parecía acorralado. Sus ojos se movían por la habitación como si buscara una salida. «¿Qué va a pasar?»,
Su voz temblaba. ¿Qué pasa? Si coopero se tendrá en cuenta, respondió el agente, especialmente si proporciona información sobre otros casos en los que el Dr. Miller pudo haber estado involucrado. No sé nada sobre otros casos, exclamó. Jim, solo quería esta casa. Esas palabras dichas con una codicia tan descarada me afectaron más que todos los eventos anteriores. Mi propio hijo, mi único hijo, a quien había criado con tanto amor, solo quería quitarme mi casa sin preocuparse. Por mi destino. ¿Por qué, Jim? Pregunté en voz baja. ¿Por qué querías mi casa? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Y? Apartamento en el centro porque me lo merezco. Gritó de repente. Toda mi vida he estado en segundo plano. Primero, tu trabajo, luego mi padre y su depresión perpetua. Siempre alguien o algo fue más importante que yo, y ahora estás sentado solo en esta casa grande y Sarah y yo estamos hacinados en un apartamento de 2 habitaciones. El agente Donovan sacó su teléfono celular que comenzó a vibrar. Disculpe, dijo haciéndose a un lado para contestar. Regresó un momento después con una expresión aún más seria en su rostro. Señor Cayo, y acabo de recibir información de que el Dr. Miller ha dado una declaración detallada. Confirmó que usted estaba al tanto de sus actividades ilegales y se acercó a él específicamente para obtener un informe falso. Me temo que la situación se ha intensificado. Jim palideció aún más. Eso no es verdad. Me está tendiendo una trampa. Sarah de repente dio un paso al frente. Agente Donovan, es cierto. Jim sabía que su madre estaba completamente sana. Al Dr. Miller a través de un agente inmobiliario que conocíamos y que dijo que ayudaba a familiares mayores. Sarah exclamó, «Ah, no, Jim». Sarah se estremeció. Su cabeza lágrimas en sus ojos. «No voy a bajar contigo». Lucía se giró hacia mí. «Por favor, perdónanos. No me di cuenta de que las cosas llegarían tan lejos». El agente Donovan le hizo una señal a un colega que había estado de pie junto a la puerta todo el tiempo. «James, Cayo, estás bajo arresto, bajo sospecha de fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación indebida de propiedad. Tienes derecho a permanecer en silencio». Mamá, gritó Jim cuando el agente comenzó a leerle sus derechos. «Ayúdame». «No, dejes que hagan esto». Miré a mi hijo sintiendo mi angustia. «Jim, lo intentaste para declararme loca, para quitarme mi casa. ¿Cómo pudiste hacer eso?» «Estoy confundida». Vaya la mirada. «Tenemos problemas de dinero. No quise hacerte sentir mal. Solo pensé que la pensión te cuidaría mejor». «Ya basta», Ann, el señor inexperto. El agente Donovan lo interrumpió mientras lo esposaba. «Puedes explicarlo todo en la oficina». Mientras el agente sacaba a Jim, me dirigió una última mirada desesperada. «Mamá, por favor, llama a Martins. Dile que vaya a la oficina de la agencia federal ahora mismo». Sarah se quedó de pie en la puerta, confundida y deprimida. «Lucía Ann», dijo en voz baja, «lo siento mucho. No sabía que terminaría así, Ann, señora Cayo Yuria». El agente Donovan se dirigió a ella. «Usted también tendrá que venir con nosotros a testificar». Ann. Sarah asintió, secándose las lágrimas. «Claro que lo haré». Lucía me miró. Jim realmente encontró al Dr. Miller específicamente para obtener un informe falso. Planeaba vender la casa y comprar una mansión en Bellevue Hills. «Estoy tan avergonzada». Cuando se fueron, hubo silencio en la casa. El Dr. Wright prometió enviar un informe oficial sobre mi salud mental, y el señor Foster me aseguró que la orden de custodia se levantaría tan pronto como Ann. Es posible que estuviera sola con Connor intentando darle sentido a todo lo que había pasado. «¿Estás bien?», preguntó rodeándome los hombros con su brazo. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Arrestaron a mi hijo por intentar declararme loca. ¿Cómo puedo estar bien?» «No es tu culpa, Carmen», dijo Connor en voz baja. Jim tomó su decisión. ¿Pero qué le va a pasar ahora? No podía dejar de pensar en la cara de Jim mientras lo sacaban esposado. «Mucho depende de ti», respondió Connor. «Sí, no, para la pena máxima, si pides clemencia». En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Ann, señora Calo». Una voz de mujer contestó el teléfono. «Soy Sarah. Tengo autorización para hacer una llamada. Jim quiere que vayas a la oficina de la agencia federal. Está en pánico total. Dice que sin tu ayuda podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Por favor, ayúdalo. Te lo ruego». Miré a Connor y le expliqué la esencia de la conversación. «Tú decides, Ann Carmen», dijo. «Apoyaré lo que decidas». Le dije a Sarah. «Dile a Jim que lo ayudaré, pero con mis condiciones. La oficina de la agencia federal en Newport
Estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón cerca. Connor condujo y me senté a su lado intentando ordenar mis pensamientos. En mi larga vida nunca había estado en una situación como esta. Mi propio hijo fue arrestado por intentar declararme incompetente. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Connor mirándome brevemente. Nadie te juzgará si decides lo contrario. Es mi hijo, Connor, dijo en voz baja. No importa lo que Connor asintió sin decir una palabra. Me entendía mejor que nadie nos recibió en la recepción. Un joven empleado que después de saber nuestros nombres, contactó inmediatamente al agente Donovan unos minutos más tarde. El agente salió a recibirnos. La señora Callow me estrechó la mano. El señor Rook. Gracias por venir. Por favor, sígame. Pasamos por seguridad y subimos al tercer piso. El agente Donovan nos condujo a una pequeña sala de conferencias, donde un hombre con un traje caro ya estaba esperando. Este es Ricardo Somers, el fiscal de distrito. Donovan lo presentó. Él decidirá qué cargos presentar contra su hijo. El señor Somers era un hombre alto y delgado de unos 50 años, con canas prematuras y buen ojo. Anne, señora Callow, asintió levemente. Le ruego que acepte mis disculpas por esta desagradable situación. Lamentablemente, el fraude contra las personas mayores es cada vez más común, y es aún más lamentable cuando los perpetradores son familiares. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté sin reaccionar a sus palabras. En la sala de interrogatorios con su abogado, respondió el agente Donovan. Su esposa está en la habitación de al lado. Ha accedido a cooperar y está testificando. Quiero verlo, dije con firmeza. Agente Donovan. Miré al fiscal. ¿Es posible? Somers, finalmente dijo Anne, pero primero me gustaría explicarle la situación. Desde un punto de vista legal. Nos sentamos a la mesa. Connor estaba a mi lado, el agente Donovan y la fiscal frente a mí. La señora Callow. Somers comenzó. Hay pruebas serias contra su hijo. La transferencia bancaria al Dr. Miller, a la falsificación de documentos médicos, el falso testimonio en el tribunal para obtener la custodia. Además, el testimonio del Dr. Miller ya admitió su participación en el plan. ¿A qué se enfrenta?, pregunté sintiendo un escalofrío a mi columna vertebral. En el agregado de delitos hasta 10 años de prisión y una gran multa. El fiscal habló con calma, como si se tratara del clima: fraude, falsificación de documentos, perjurio, intento de apropiación indebida de propiedad. La lista es impresionante. La lista es larga. 10 años, repetí, por intentar tomar mi casa por la forma en que quería hacerlo. Somers corrigió: declarar a una persona sana como enferma mental para privarla de su propiedad es un delito grave, señora Callow. En algunos casos, tales acciones han resultado en la muerte de personas mayores internadas en instituciones mentales contra su voluntad. Entendí la lógica de la ley, pero no podía dejar de pensar en Jim tras las rejas durante 10 años. Mi hijo, mi único hijo. ¿Hay alguna manera de evitar un castigo tan duro?, pregunté al fiscal. Se reclinó en su silla. Depende de varios factores. Primero, de su voluntad de presentar cargos. Si se niega todavía, podemos procesarlo por falsificación y perjurio, pero sin una víctima principal. El caso tendrá un perfil menor. No quiero presentar cargos, dije firmemente. Segundo, Somers continuó, como si él no me había escuchado. Depende de la cooperación de su hijo. Si proporciona información útil sobre otros casos similares, o sobre los métodos de trabajo del Dr. Miller, podría ser de gran ayuda para suavizar su posición. Y luego, que, en el mejor de los casos, libertad condicional, servicio comunitario, una multa considerable, y posiblemente la revocación temporal de algunas licencias profesionales. Me volví hacia Connor. ¿Qué piensa? Creo que respondió lentamente que necesita conocer a Jim, mirarlo a los ojos y decidir si merece su misericordia. El agente Donovan asintió. Puedo organizar una reunión ahora mismo, pero debo advertirle que la conversación será grabada. Entiende, respondí. Llévame con él. La sala de interrogatorios era exactamente como la había imaginado en las películas: pequeña, con paredes vacías, un espejo grande, sin duda unidireccional, y una mesa en el medio. Jim estaba sentado en el escritorio, con la cabeza gacha. Junto a él estaba un hombre de mediana edad, con un traje gris, obviamente su abogado. Cuando entré, Jim miró hacia arriba con miedo y esperanza en sus ojos. Mamá, saltó, pero el abogado le sujetó la mano. Señor Callow, por favor mantenga la calma, dijo el agente Donovan, que había entrado conmigo. Me senté frente a mi hijo sin su habitual arrogancia, con una camisa arrugada y el pelo despeinado. Parecía perdido, casi como un niño. Jim, comencé tratando de mantener la voz tranquila. Me han dicho lo que te espera. Mamá, tienes que ayudarme, dijo frenéticamente.
Diles que no presentarás cargos. Diles que fue un malentendido. Un malentendido. Negué con la cabeza. Pagaste 5,000 pesetas para obtener un informe falso sobre mi salud mental. Mintiste en el tribunal para convertirte en mi tutor. Me amenazaste con una institución mental si no firmaba las escrituras de la casa. ¿Cómo puede ser un malentendido? Jim bajó la mirada. Estoy confundido. Sarah quería una casa grande, y yo no podía permitirme comprarla. Y luego conocí a este agente inmobiliario Morton, y me dijo que había una manera de resolver estos problemas. Me presentó a Miller, y pensaste que estaba bien declarar a tu madre loca por una casa. No pensé que te sentirías mal, murmuró Jim. Esta pensión tiene muy buenas condiciones, y de todos modos vas a necesitar atención pronto. Tengo 77 años. No 97, dije bruscamente y estoy en perfecto estado de salud como confirmó el Dr. Wright. El abogado de Jim tosió. Señora Callow, entiendo tu indignación, pero la pregunta ahora es, si estás dispuesta a ayudar a tu hijo a evitar un castigo severo. Miré a Jim con atención. ¿Por qué debería ayudarte después de lo que has hecho? Porque eres mi madre. Su voz tembló, y porque no importa lo que me quieras, ¿no? Había tanta ingenuidad infantil en sus palabras que sentí que se me encogía el corazón. Sí, lo amaba. No importa lo que pase. Puedo ayudarte, Jim, dije lentamente, pero en mis términos. Cualquier cosa, aceptó apresuradamente. Primero, la casa sigue siendo mía. No hablemos de venderla ni de mudarnos a una pensión. Por supuesto, mamá. Segundo, estás en terapia. Creo que tienes muchos resentimientos y problemas sin resolver que llevaron a esta situación. Jim dudó por un momento, pero asintió. Ana está bien. Tercero, Sarah necesita conseguir un trabajo. Sé que una de las razones de tus problemas financieros es su falta de voluntad para trabajar y su hábito de vivir por encima de sus posibilidades. No estoy seguro de poder prometerlo, aunque para ella. Jim dijo con incertidumbre. Entonces hablaré con ella. Yo mismo dije firmemente, una última cosa. Debes cooperar completamente con la investigación. Cuenta todo lo que sepas sobre Miller, sobre el agente inmobiliario que te presentó sobre todo este plan. Jim miró a su abogado, quien asintió. Estoy de acuerdo con todos los términos, mamá finalmente dijo. Haré lo que me pidas. Me volví hacia el agente Donovan. No presentaré cargos contra mi hijo, y solicito la máxima clemencia. El agente asintió. Transmitiré su solicitud al fiscal, pero la decisión final es suya. Al salir de la sala de interrogatorios, me sentía cansado como si hubiera vivido otra vida en esas pocas horas. Connor me esperaba en el pasillo. ¿Cómo te fue?, preguntó mirándome atentamente. Puse condiciones, Andy y John. Jim aceptó todo. Eres una mujer increíble. Carmen Canner dijo en voz baja. No estoy seguro de poder ser tan misericordioso si fuera tú. No es misericordia, anegué con la cabeza. Es egoísmo. No quiero pasar el resto de mi vida así. Sabiendo que mi hijo está en prisión. ¿Por mi culpa? No sería por tu culpa, Connor replicó. Sería por sus propias acciones, lo que sea que tomé su mano. Salgamos de aquí, quiero ir a casa. El proceso de resolver la situación tomó varias semanas. El abogado Summers, impresionado por mi renuencia a castigar a mi hijo y la voluntad de Jim de cooperar, acordaron un trato. Jim se declaró culpable de falsificación y perjurio, pero los cargos más graves fueron retirados. Fue sentenciado a 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y una multa de 20,000. El Dr. Miller recibió 5 años de prisión y la pérdida de su licencia médica. El agente inmobiliario Morton, que presentó a Jim con Miller, también fue arrestado, y en espera de juicio, resultó que habían llevado a cabo al menos 15 esquemas similares, juntos durante los últimos 3 años. La orden de mi incapacidad y la tutela de Jim fue levantada por el tribunal dentro de una semana del arresto. La casa estaba oficialmente todavía en mi posesión, y cualquier documento firmado bajo coacción era nulo e inválido. Sarah, como resultó, sabía sobre el plan de Jim, aunque afirmó que no se dio cuenta de la ilegalidad del mismo. Cooperó activamente con la investigación que ayudó a mitigar la sentencia de su esposo cuando terminó. Vino a mi casa sola sin Jim. Lucía comenzó a juguetear nerviosamente con la correa de su bolso. Quería disculparme por lo que hicimos. Es imperdonable, pero aún esperas perdón, comenté invitándola a sentarse. Estaba cegado por la avaricia, admitió Sarah. Pensé que merecía una vida mejor, una casa más grande, estatus, y empujé a Jim sabiendo cuánto quería complacerme. ¿Y ahora qué?, le pregunté.
¿Estás? ¿Vas a quedarte con él aunque sea un criminal, desempleado y endeudado? Sarah, Miro. Lo amo y sí, me quedaré con él. Pero quiero cambiar para ser mejor persona. Por eso vine a preguntar, ¿hablaste de un trabajo para mí? Era parte de mi plan. Ya lo hablé con Connor. Sí, asentí. Connor busca un asistente para su oficina. Está haciendo consultoría de seguridad y necesita a alguien para tareas administrativas en la oficina de tu amiga. Sarah se sorprendió. Connor conoce tu papel en todo esto, pero está dispuesto a darte una oportunidad. No es el trabajo mejor pagado, pero es estable y más importante, honesto. Sarah parecía asombrada. ¿Por qué me ayudas después de lo que hice? Porque eres la esposa de mi hijo. Respondí simplemente, y si realmente quieres cambiar, prefiero ayudarte que verte arrastrar a Jim hacia abajo. Un mes después de que todo esto sucediera, organizé una cena. Family invita a Jim, Sarah y Connor. Jim ya había comenzado un curso de psicoterapia, y para mi sorpresa, habló favorablemente de él. Sarah estaba en su segunda semana de trabajo para Connor, y según él, era diligente y capaz. La cena transcurrió de manera tensa pero ambiente educado. Hablamos sobre el clima, sobre el trabajo de Sarah, sobre planes futuros, bordeando las asperezas. Cuando serví el postre, decidí que era hora de otra conversación. Jim Sarah comments, hey, algo que quiero contarte, o más bien Connor y yo queremos contarte. Nos miraron con leve desconcierto. Connor y yo nos conocemos desde hace 30 años. Continué, nos conocimos cuando tu padre aún vivía. Recuerdo que Jim asintió. Dijiste que era un viejo amigo de la familia. No exactamente. Tomé la mano de Connor. Connor y yo somos más que amigos, mucho más que eso. Jim se quedó mirando nuestras manos unidas y luego me miró a la cara. ¿Qué quieres decir, mamá? Quiero decir que Connor y yo nos amamos desde hace años. ¿Pero papá? Jim parecía confundido. ¿Le engañaste a papá? Tu padre era un hombre complicado, Jim, dijo Connor en voz baja. Con serios problemas, Lucía se quedó con él. Lo apoyó durante años, pero ella también necesitaba apoyo. No puedo creerlo. Jim negó con la cabeza. Todos estos años has llevado una doble vida. Hice lo que tenía que hacer, respondí con firmeza, cuidando de ti y de tu padre. Pero yo también tengo derecho a ser feliz. Sarah, para mi sorpresa, puso la mano en el hombro de Jim. Tu madre tiene razón. Todos merecen la felicidad. Jim guardó silencio un buen rato, asimilando la información. Finalmente preguntó, ¿y ahora qué? ¿Te vas a casar o algo así? Connor y yo nos miramos. Hemos decidido vivir juntos. Connor dijo, en esta casa las formalidades no nos importan tanto, así que ahora vivirá aquí. Jim señaló a Connor. Sí, asentí. Espero que puedas aceptar eso, excepto nosotros. Jim parecía que quería objetar, pero luego solo suspiró. Supongo que no tengo voz ni voto después de todo lo que he hecho. Ese no es el punto, sonreí suavemente. El punto es que quiero que seas parte de mi vida. Nuestra vida. Pero para hacer eso necesitas aceptar mis decisiones. Necesito tiempo para acostumbrarme. Jim dijo honestamente. Pero lo intentaré. Eso es todo lo que pido. Apreté su mano cuando Jim y Sarah se fueron. Connor y yo nos sentamos en el borde, mirando las estrellas sobre la bahía. ¿Crees que estará bien con eso? Connor preguntó a tiempo. Asentí. Jim tiene muchas cosas que repensar, no solo nuestra relación, sino su vida, sus decisiones. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberlo ayudado? Pensé por un momento. No, es mi hijo y lo amo, pase lo que pase. Eso no significa que apruebe lo que hizo, o que lo perdoné fácilmente. Pero no podía ser. Otra cosa. Connor me rodeó los hombros con el brazo. Eso es sabiduría, Carmen. Verdadera sabiduría maternal. Nos sentamos abrazados en el borde de la casa que casi pierdo por la avaricia de mi propio hijo. Pero ahora esa casa estaba llena de nueva esperanza. Esperanza de que pudiéramos sanar viejas heridas y construir una nueva relación más honesta. Connor a mi lado. Jim, en el camino de sanar. Sarah tratando de cambiar. Tal vez a veces de las situaciones más oscuras nace algo de luz. Me volví hacia Connor y le dije en voz baja, ¿sabes qué? Me tomó 77 años aprender a vivir en el presente, no en el pasado, no en el futuro, solo hoy, mas está bien tarde que nunca. Connor sonrió y me besó en ese momento. Estaba perfectamente al final. No gané venganza, gané algo más grande en paz. Entendí que a veces perderlo todo es la única forma de volver a encontrarse. Quedé sin familia, sin techo, sin abrazos, pero también me liberé del dolor, del desprecio, de esa cárcel invisible donde me habían encerrado por años. Hoy camino con la frente en alto. No porque todo haya sido fácil,
sino porque nunca dejé de ser fiel a quien soy. City también. ¿Estás pasando por algo parecido? Recuerda esto. No estás sola. Tu valor no se mide por lo que otros te dan, sino por lo que tú decides no permitir más. Gracias por haberme acompañado. Hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite esperanza, porque a veces, lo que más cura es saber que alguien más sobrevivió.